Quiero hablar estamos hablando de globalización, ¿no? Y una de las cosas que se ha hecho más globales y que desde mi punto de vista nos ha unido más es Internet y todo lo que ello conlleva, redes sociales, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista profesional, Internet abre un enorme abanico de posibilidades para muchas cosas, para trabajar en empresas, para emprender, para trabajar la marca personal. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis en mente emprender en los próximos años? ¿Podéis levantar la mano? ¡Wow! ¡Qué bien! Y si os pregunto por qué, que alguien me diga algo. ¿Por qué queréis emprender? ¿No queréis tener jefes? ¿Queréis desarrollar vuestras propias ideas? Lo que quiero hablaros hoy es, en este ratito, ¿no?, concentrado, es por qué es importante Internet, por qué es importante el marketing digital, cómo podemos usarlo. Si hablo muy rápido, por favor, decidme, Juan, slow down. Antes hablaba más rápido y me he entrenado para conseguir hablar más lento. Seguro que muchos conocéis esta frase, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. A mí es una frase que me encanta, ¿no? Porque soy un convencido que gran parte de lo que nos sucede depende de nosotros. El 80% de la suerte se busca. El 80% se busca porque para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Si no estás preparado es cuando dices, ¡ay, he tenido mala suerte! No estabas adecuadamente preparado. Por ello he titulado la conferencia del social media al global media. Y quiero hacer un rápido recorrido a la historia de los medios sociales, porque creo que para entender el presente, el futuro, tenemos que entender el pasado, de dónde venimos, porque toda la parte digital, la parte de redes sociales, tiene un fuerte componente social, ¿no? Se habla mucho de marketing 2.0, 3.0, pero realmente, ¿qué es lo que ha cambiado el panorama en los últimos 10, 15 años con el acceso de las redes sociales, ¿no? Básicamente, este tipo de marketing se basa en comunidades de usuarios, ¿no? Las redes sociales existen porque nosotros estamos en ellas, porque nosotros generamos contenido. Si no, no estarían ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni ninguna de ellas. Y fomentan la colaboración y el intercambio de información. Esto es algo genial, porque hace 20 años no podíamos acceder a muchísima información, que a día de hoy la tenemos a golpe de clic o de tap en nuestro celular, ¿no? Y a nivel empresarial, cuando lo miramos desde un punto de vista de empresa, y recuerdo, puede ser una gran empresa, una pequeña empresa, una idea que quieres emprender, nos permite relacionarnos con la persona a la que queremos impactar, nuestro público objetivo, mediante un marketing que se centra en ellos, convirtiendo en protagonista, en el centro de toda esta historia, a la persona a la que queremos impactar. Y esto es el social media, las redes sociales. Si os pregunto cuál fue la primera red social que conocisteis, ¿cuál me decís? Y si os digo que la primera red social es del año 1932, ¿alguien me cree? No miento. La primera red social nació en el año 1932. Es esta máquina de Notificator, el notificador. Es una máquina que se puso en Londres, en varias calles de Londres, aquí os dejo una foto, donde tú tenías un muro, donde dejabas un mensaje manuscrito que permanecía en ese muro durante 2 horas. El primer Twitter de la historia. Año 1932. Lo que ha hecho la tecnología es evolucionar para permitirnos hacer más cosas, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando, ¿no? En el año 78 nació el primer foro, como se conocía, el CBBS. La web, como la conocemos, la World Wide Web, por Tim Berners-Lee, año 89, perdonad.
En el 2003, las primeras redes sociales, como las conocemos hoy en día, Friendster, MySpace, LinkedIn. Año 2004, Facebook, ¿no? Que se llamaba de Facebook en ese momento, fue en el 2005, cuando cambió su nombre a Facebook. Según ellos sonaba más cool. Y en el 2006 nace esta red social del pajarito que manda 140 caracteres a lo largo del mundo y que está pasando una mala época. Está de capa caída la pobre. Año 2008, uno de los primeros casos que pone de manifiesto el poder de las redes sociales y de los usuarios, donde este era un chico en un Burger King de Ohio que quería ser cantante. ¿Y qué hizo? El día de su cumpleaños, mientras el Burger King estaba funcionando, decidió tomar un baño en una de las, no sé cómo se dice, piletas donde se lavan los platos y grabarlo. Este es el vídeo. Si podéis activar el audio. El chico está diciendo: hoy es mi 25 cumpleaños, estoy aquí tomándome un baño mientras el restaurante está funcionando. Obviamente fue despedido, pero consiguió su objetivo. Salió en numerosos medios de comunicación para tener la visibilidad que él quería tener, el poder de las redes sociales. Año 2009, el primer efecto Twitter. No sé si recordáis esta película, probablemente si os pongo esta imagen os suena más. Esta fue una película que se desplomó en taquilla en el día 3 en los cines por la gran cantidad de comentarios negativos que recibió. Se desplomó totalmente. Año 2009, uno de mis casos preferidos. Dave Scarron, un cantante, viaja con United Airlines y va con su guitarra, ¿no? Su guitarra no le dejaban ir con ella y la tuvo que facturar lo que más quería. ¿Qué pasó? Que cuando llegó su guitarra estaba rota y pidió a la compañía que se la arreglasen. La compañía dijo que no. ¿Y qué hizo? Dedicarles una canción, que es lo que mejor sabe hacer. Una canción que en poco más de unos días llegó a 4 millones de visualizaciones y metió en un serio problema a nivel de bolsa y económico a esta compañía. Veamos un trocito. No tiene desperdicio, lo tenéis en YouTube, súper interesante el caso. Año 2010, el primer tweet desde el espacio, desde la Estación Espacial Internacional. Hola Universo Twitter, estamos tuiteando en directo desde la Estación Espacial Internacional. Traspasamos todo tipo de fronteras. En el año 2010, Facebook llega a los 500 millones de usuarios. A día de hoy es la red más grande, con más de 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo. En el 2011, Rebecca Black, otra chica que quería ser cantante y creó una canción. La canción era tan mala, que fue calificada por muchos medios de comunicación como la peor canción pop de la historia. No os la voy a poner, no os voy a hacer sufrir, pero es curioso porque si os fijáis, tiene muchísimas visualizaciones, pero la mayoría son no me gusta. Vemos ahí, en rojo, la mayoría. Y aún así tuvo mucha atracción, el poder para lo bueno y para lo malo. 2012. Todos conocéis esta canción. Hasta hace pocos meses, el vídeo más visto de la historia de YouTube. Esto es un gran caso de éxito, además está estudiado como caso de éxito porque hay una estrategia muy buena detrás por Harvard Business Review, por lo tanto buscarla porque está muy bien montado el cómo llegaron a conseguirlo, ¿no? Muchísimas visualizaciones. Año 2013, Harlem Shake. ¿Qué sucede con todo esto? Fijaos que lo que van pasando son movimientos sociales donde las empresas entran y utilizan esto para llegar a sus clientes, para hacer más ruido, para hacer más branding. En este caso, este es uno que hizo Pepsi.
segundos de publicidad o de visibilidad de una marca en un medio de comunicación, en este caso masivo. Y en el 2014, un movimiento, el Ice Bucket Challenge, donde comenzó por personajes públicos, y muchos personajes públicos como Mark Zuckerberg lo utilizó, pero hubo empresas que supieron sacar muy buen partido de ello. Y había dos especialmente que lo hicieron muy bien. Una fue la marca Samsung, que la aprovechó para lanzar su nuevo Samsung Galaxy S5 resistente al agua. Samsung Galaxy S5. This is my Ice Bucket Challenge. Anomaly, the iPhone 5S, the HTC One M8, and Nokia Lumia 930. Y nominando a la competencia. Pero para mí el rey de todos se lo llevó una cadena hotelera conocida por todos, que es la cadena Marriott, que decidió hacer el Ice Bucket Challenge más elegante de toda la historia. ¿Es creativo o no es creativo? Lo que nos permite todo esto es que al final la creatividad no cuesta dinero en sí. Y cualquiera podemos hacer esto y tomar ventaja de estos nuevos medios, ¿no? 2015, 2016, 2017. El último movimiento viene también por una canción y a día de hoy es el vídeo más visto de la historia en YouTube, que todos conocéis, que es la canción de Despacito. Se ha convertido hace poquito en el vídeo más visto de la historia de YouTube y muy utilizado también por empresas para hacer marketing, donde han creado vídeos relacionados. Hace poco vi uno de una fábrica de vinos, donde utilizaba la canción de Despacito para decir que hacían sus vinos con cariño. Despacito. Perfecto, pero es una manera de hacer marketing alrededor de todo esto. Bien, la pregunta es ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿No? Y para mí, vamos hacia el global marketing. Yo no entiendo separar entre marketing online y marketing offline. Para mí va todo absolutamente unido. Al final estamos, como usuarios, como consumidores, estamos viviendo constantemente entre los dos mundos, oscilando, ¿no? Y donde veníamos de el llamado multicanal, donde en una empresa estaba todo aislado, un canal con un medio, lo juntábamos en el cross-channel, y hacia donde tendemos que ir es al omnicanal, donde ponemos al usuario en el centro, generando una experiencia con todo tipo de canales que tengamos disponibles a nuestra disposición. Y para mí, todo esto es poner al usuario en el centro, es decir, pensar que lo más importante para ti va a ser tu cliente, ese al que quieres impactar. Y cuando pensamos esto, y muchas empresas te preguntan, ¿qué es lo más importante para ti? Dicen, el cliente. Pero una pregunta, ¿creéis que para la mayoría de empresas el cliente es lo más importante, sí o no? No. ¿Conocéis muchísimas empresas con un excelente servicio de atención al cliente? Excelente. ¿Y muchas empresas? No. Por lo tanto, el cliente no es lo más importante. Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Y ahí es donde tenemos una oportunidad. Si tuvieseis una sola oportunidad de hacer una pregunta a una de estas 6 personas, ¿a quién se la haríais? Yo se la haría al tipo que está boca abajo. Aunque sea para preguntarle ¿por qué? Para mí esto es lo que está pasando en la mayoría de industrias y sectores, donde más o menos tienen mismos productos, mismos servicios, mismos precios, más o menos. ¿Por qué te van a comprar a ti? Busca la manera de diferenciarte, siempre, en todo, como una filosofía de vida y aplicártelo incluso a nivel personal. Busca en ser diferente, hacer las cosas de una manera disruptiva, que a unas personas gustará y a otros no, pero no se puede gustar al 100% de las personas. Y yo creo que lo que estamos viviendo es un gran tsunami digital, que lo que está haciendo es arrasar con gran parte de los modelos de negocio tradicionales.
Y solo las empresas y los negocios que sepan adaptarse rápido sobrevivirán. Lo decía Darwin, ¿no? No sobrevivirá la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapte al cambio. Y con el permiso de Darwin yo le añadiría una palabra: rápido. Porque si no te adaptas rápido en este mundo que estamos viviendo, estás fuera. Y en este caso, incluso muchas empresas que son muy potentes se sienten seguras de no, es que yo soy. Y en ese momento, yo digo, grábate una palabra en tu mente: Blockbuster. Blockbuster, una empresa con un 80% de cuota de mercado hace años a nivel mundial, y en tan solo 7 años se va a la ruina. Si eso le puede pasar a esa empresa, ¿qué no le puede pasar a cualquier otra? Entonces, en todo esto, cuando hablo con empresas grandes, le digo, ser humildes, Blockbuster, póntelo delante del escritorio. Porque realmente nos puede pasar absolutamente a todos. Fijaos, antes de los años 50, ¿cuáles eran los medios de comunicación que teníamos para impactar al usuario? ¿Qué nos impactaba? Teníamos la radio, ¿no? Las familias se sentaban en torno a la radio y recibían esta información. Todo esto evoluciona, aparece la televisión, cambiamos ya cómo nos situamos, ¿no?, ante este dispositivo, pero ¿dónde estamos ahora? ¿Significa que estamos menos conectados que antes o más conectados? ¿Qué opináis? ¿O la conexión es distinta? La conexión es totalmente distinta, ¿no? Esto da lugar a muchos temas sociológicos, que no voy a entrar por ahí, no voy a decir si es bueno o malo, pero desde un punto de vista de marketing de empresa, es muy interesante, porque al final estamos todos conectados. Para vosotros, ¿cuál es la empresa más poderosa de este planeta? ¿Google? ¿Apple? ¿Quién cree que es Google? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién cree que es la empresa más poderosa de este planeta? Para mí es la más poderosa. Dejadme haceros una pregunta. ¿Habéis hecho alguna vez una búsqueda en Google de algo? ¿Le habéis preguntado algo que nadie sabía? ¿Nadie? ¿Sí o no? ¿Y quién lo sabe? Tú y Google. Únicamente. Los datos es una de las informaciones más poderosas. Y Google es una de las empresas que más datos e información tiene absolutamente de todos nosotros, ¿no? Entonces, esto se habla de que es una revolución, es una evolución. Para mí, como os decía, estamos evolucionando. La tecnología va cambiando todo esto, ¿no? Pero muchas veces cuando me pregunto, ¿no?, las redes sociales no nacieron para las empresas. Otra cosa es que las empresas se metieron ahí a fastidiarnos. Realmente. Porque no nacieron para ellas, nacieron para que los humanos nos conectásemos entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo analizo cuál es la situación actual de la mayoría de empresas en redes sociales, yo lo defino con este vídeo: un auténtico caos, donde cada una va, tú tiras por ahí, yo suelto un tweet por aquí, sube esto en Instagram, sin ningún tipo de estrategia, ni táctica, ni nada fijo. Y luego muchas veces dices, ¿te ha funcionado? Pues no sé. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Y en esto voy a ser muy radical. Me voy al lado extremo, a una planificación milimétrica, estratégica, táctica, al igual que este ejercicio de la policía italiana. El más mínimo error llevaría a la ruina absolutamente todo el ejercicio. Porque por un lado estamos los usuarios y los empleados de las empresas, ¿no?, que somos sociales. En el otro lado están las empresas, y en medio todavía existe una gran brecha digital, en unas empresas más que en otras, pero todavía existe el usuario, va mucho más rápido que lo que van las empresas, ¿no? Por lo que uno de los puntos claves es seducir a los clientes a través de esta socialización, y donde se están comenzando, seguro que lo habéis oído, en procesos de la llamada transformación digital de las compañías, que no es otra cosa que la adaptación de una empresa a la nueva realidad del mercado. No es un proceso que empiece y acabe. Va a ser un proceso constante de cambio, donde los cambios... De hecho, para mí esto no ha hecho más que comenzar. Para mí el cambio más bestial va a pasar entre los próximos 5 y 10 años, con la implantación en muchos sectores de distintos tipos de robots, de bots, de inteligencia artificial y de machine learning, donde va a cambiar y va a disrumpir realmente muchos mercados. Todos lo tenemos claro y estamos de acuerdo que en matemáticas, en aritmética, 1 más 1 es 2. No hay ninguna duda. Pero si nos vamos al plano del marketing,
1 más 1 no es 2, nunca. Mínimo va a ser 3. ¿Y por qué? Porque aquí es donde entramos en la llamada sinergia, ¿no? Que esto nace cuando juntamos a personas y hacemos equipo, juntándonos con los mejores para conseguir ese resultado. Soy un creyente que las cosas se consiguen por las personas que trabajan, que apoyan o que se implican en esas ideas, no por las ideas en sí. Si no están las personas adecuadas, no hay nada que hacer, ¿no? La sinergia, según la física, dice que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Hay un autor muy conocido, no sé si os lo habéis leído el libro, si no os lo recomendaría, que es Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro muy recomendable, que él definía la sinergia como que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? El concepto de sinergia aplicado. Bien, por lo que a partir de aquí, lo que tenemos que construir es este plan de acción, ¿vale? Un plan de acción que para mí necesita 3 cosas. Insisto, esto vale para personal branding, para emprender, para lo que quieras. Lo primero, definir un presupuesto, porque nada es gratis, ¿no? Está la mala concepción en Internet que es gratis, que las redes sociales son gratis. Las redes sociales no son gratis, si realmente quieres conseguir resultados. Lo segundo, definir una estrategia y una táctica para dónde vamos a ir. Y lo tercero, y fundamental, invertir en un equipo cualificado para lo que van a hacer y lo que quieres conseguir, ¿no? Y muchas veces cuando planteamos esto a empresas nos miran raro, ¿no? Y le dicen, pero es que hay que invertir en Internet para conseguir esto. ¿Que necesito gente que sepa? Sí, realmente sí. Lo que quiero ahora es recorrer 10 puntos, los 10 puntos clave que debemos tocar a la hora de crear esta estrategia. Quiero deciros, la presentación la vais a tener tal y como la estáis viendo, se la haré llegar a la organización para que os la pueda enviar y tengáis absolutamente todo, ¿no? Lo primero, como en todo, tenemos que saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Definir unos objetivos. Por ejemplo, concienciar de algo. Puede ser un objetivo que queremos, ¿no? En este caso, hubo una asociación finlandesa que consiguió llamar la atención sobre el maltrato infantil, demostrando que para muchos niños los monstruos sí existen y pueden ser sus propios familiares. Sensaciones, comunicar en nuevos entornos. No sé si muchos os acordáis que en el año 2000 surgió una plataforma llamada Second Life, donde te creabas tu alter ego virtual, ¿no? Tu figurita. Esta plataforma fue un fracaso, entre otras cosas porque en aquel momento no estaba la tecnología, la velocidad de conexión adecuada para ello, ¿no? Pero esto se está empezando a retomar, no sabemos si será el futuro o no lo será, porque esto nadie lo sabe, pero hay una empresa que está empezando a recrear en 3D distintas ciudades del mundo para que cualquiera de nosotros pueda ir a esas ciudades y recorrerlas. En un ambiente social, entrar en tiendas y tener una auténtica experiencia. Si entráis en viviwo.com lo podéis probar. Yo lo que traigo es ahora un vídeo para demostraros cómo funcionaría. En este caso, entramos en la aplicación, puedes manejarla desde un ordenador, cualquier dispositivo portátil, y nos vamos a ir a una de las principales calles de París, es una calle donde hay muchas joyerías. Y ahí estamos, es como un juego, ¿no? Está recreado exactamente como es esa calle, con sus tiendas. Ahora no hay gente, porque como digo, esto está en pruebas, pero podrías estar ahí, hablar con tus amigos, entrar a tiendas a comprar directamente. Por lo que se plantea el futuro como un
y la interacción de las empresas igual. Conocer lo que piensan de nosotros, clientes y no clientes. Esto lo podemos hacer a día de hoy súper fácil, ¿no? De hecho, a mí hay un caso que me gusta mucho y llevaba años haciéndolo, que es la empresa Starbucks, donde creó un proyecto llamado My Starbucks Idea, donde le pregunta a la gente, oye, ¿qué quieres que mejoremos en nuestras cafeterías? La gente propone ideas, las más votadas son llevadas a un comité interno y las que se aprueban las implementan, escuchan realmente al cliente. O hacer encuestas, ¿no? Normalmente cuando os llega una encuesta de una empresa la respondéis, si no os dan nada a cambio. No. Si te dan algo, ahí a lo mejor, pero si no, no. Pero porque a lo mejor no lo pedimos de la manera adecuada. Esta es una empresa americana de chicos jóvenes que decidió hacer una encuesta por Google Docs para sus clientes y usuarios y se lo pidió con un baile. We would really appreciate if you took our survey. ¿Les contestaría la encuesta sí o no? Para bailarines no vale. Pero ves caras sonriendo, te hacen sacar una sonrisa y dices, les voy a contestar una encuesta. Les funcionó muy bien, ¿no? Es una empresa pequeña. Por lo que realmente es ver cómo podemos llegar a las emociones de los usuarios, de los que queremos que hagan algo. Les estamos dando una emoción a cambio de un resultado, ¿no? Otra parte importante es la generación de leads o contactos de posibles clientes, ¿no? Y esto es una parte importante porque muchas empresas han dejado en manos de terceros gran parte del poder de su negocio. Es decir, nunca dejéis en manos de redes sociales vuestro negocio. No perdéis de vista que Facebook no es vuestro, Instagram no es vuestro. En cualquier momento os lo pueden eliminar y quitaros todo. De hecho, las redes sociales nos han engañado a todos y a todas las empresas. Facebook, durante años, lo que ha intentado convencer a las empresas es que tengan fans y fans y fans y fans. Para que luego te digan, ahora, si quieres llegar a esa comunidad que tú has creado, págame mi publicidad. Por lo tanto, mucho cuidado con depender de terceros, porque tu negocio puede verse en peligro. Por lo tanto, para mí la parte de generar estos contactos que están en tu posesión y que tú puedes manejar hoy, mañana y sin depender de un tercero, es una gran opción. Haciendo contenidos, como pueden ser webinars gratuitos, ebooks, vídeos, tutoriales, muchas estrategias del llamado content marketing, ¿no? Porque al final las empresas lo que hacemos es solucionar o ayudar a solucionar problemas a otras personas, ¿no? Le damos una solución a eso. Por lo que en esta parte es importante entender cómo solucionarlos, entender realmente qué es lo que nos causa y cómo les podemos ayudar a solucionar todo eso, educarles en ello. Creo que es importantísimo que eduquemos a nuestros clientes. Soy convencido que los clientes que tienen más formación o conocimiento sobre lo que le queremos vender van a ser los mejores clientes en el largo plazo, porque en muchos casos hay clientes nuestros que no saben que necesitan nuestro producto. Por lo tanto, tenemos que ayudarles a ver esa necesidad. Y todo esto, al final, nos ayudará a introducirles el producto y servicio de una manera más natural y no tan agresiva como se hace en muchas ocasiones, ¿no? Cuando se habla de este marketing de contenido, ¿no? Que cada vez está más de moda, las empresas dicen, genera contenido, ¿dónde? No sé, ponlo ¿dónde? En Facebook, vale. Y es como, genera un contenido, llega un humano, clica, entonces él compra y yo gano dinero. Ojalá fuese tan sencillo. Esto no es así. El marketing de contenidos, yo hago el contenido, el humano clica, si le gusta, entonces me recordará. Entonces quizá quiera ver más contenido que genero y me vuelva a visitar otra vez. Esto me ayudará a construir relaciones que, aprovechando el factor humano, cuando necesite un producto, se acordará de mí y me comprará. Y esto funciona, más que demostrado que funciona. Por lo que ahora vender al cliente no es tan sencillo, ya no es ir de una manera totalmente directa, ¿no? Punto 2, presencia actual de la empresa, competencia. Nunca me ha gustado esta palabra. Creo que la competencia es buena para consumidores y para empresas, pero creo que las empresas la miramos de una manera negativa. Me gusta más utilizar la palabra de competencia, entendiendo la competencia como la suma de competencia más colaboración. Esto puede sonar raro. Os puedo decir que desde hace más de 10 años
practico esta táctica, filosofía, llamarlo como queráis, donde colaboro con competidores míos, o aparentemente competidores, y en el largo plazo he obtenido muchos mejores resultados a distintos niveles por colaborar que enfrentarme con ellos. Esto me hace que no todo el mundo esté alineado conmigo. Hay empresas que me dicen, no, yo contigo no, que eres competencia. Perfecto, no pasa nada. No se puede gustar a todo el mundo. Pero por suerte cada vez hay más empresas, más personas, más emprendedores que ven que la competencia es un valor que genera alianzas, crecimientos y oportunidades de crecimiento, no solo en el corto, sino en el medio o largo plazo. Punto 3, clave. ¿A quién tengo que llegar? Mi cliente es todo el mundo. Imposible. Y aunque lo fuese, probablemente no tengas recursos para impactar a todos. Por lo que, básicamente, tienes que saber quiénes son. Rango de edad, obviamente. ¿Dónde están? Y lo más importante, ¿qué les gusta? Si sabes qué les gusta, serás capaz de impactarles antes, llegar a ellos por una vía mucho más directa que tu competencia. Y para esto podemos usar, por ejemplo, lo que se llama un mapa de empatía, que es crear un perfil ficticio de un posible cliente respondiendo a preguntas como ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le importa realmente? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones? ¿Qué oye? ¿Qué le dicen los amigos? ¿Qué le dice el jefe? Su entorno, la oferta del mercado, qué hace, cuál es su aspecto, cuál es su actitud en público, cómo se comporta, cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos, sus deseos, necesidades, medidas de éxito. Fijaos que si tenéis toda esta información de los usuarios, sabréis llegar mejor a ello. Y no perdamos de vista que el valor diferencial de las redes sociales es que tienen toda esta información nuestra. Si nosotros no la tenemos, no vamos a poder segmentar adecuadamente para impactar como queremos. Pensad siempre que Internet no es ancho, es profundo. Y esto es un gran error que se comete. Intentamos impactar a un grupo muy grande. No, redúcelo al mínimo y vete hasta el fondo, utilizando el llamado del método Lean Startup, donde al final es trabajar bajo el mínimo producto viable. 4. Hablan de nosotros, de nuestra marca, sí. Lo malo es si no te enteras, porque están hablando, y eso condiciona absolutamente a todos, ¿no? Dicen las estadísticas que el 78% hacemos casos a opiniones de otros en Internet que no conocemos. Vuestro padre, y no es vuestro padre ni vuestro hermano, es gente que no conoces pero te fías de ellos, ¿no? Y quiero traeros un ejemplo para que me digáis si iréis a este sitio, ¿no? Al final, algo que todos utilizamos son hoteles, apartamentos, y que buscamos antes de ir a ellos, ¿no? Imaginaos, estos son unos apartamentos que están en la ciudad de Madrid. Imaginaos que los habéis visto en algún sitio y decidís buscarlos. Vais a Google, ponéis apartamentos Goya 75. Lo primero que aparece, publicidad de Booking, de otra empresa, y ahí podemos ver en TripAdvisor y en Booking que las estrellas no van muy bien. Pero vamos a entrar por si acaso, a ver si podemos mejorar. Y nos encontramos con 59 opiniones. El peor alojamiento en el que he estado en mi vida. Ni lo piense. Indignante. Viejo y sucio, muy sucio, con fotos, por si no te lo crees. Asqueroso.com. Colchones, canalización de agua a alta presión, qué asco. La peor experiencia de mi vida, metemos ya factores emocionales, incluso en inglés, uno de los peores sitios, hoteles donde jamás he estado. ¿Iríais a este sitio? Si no te quedase otra opción, pero eso no es así. Los mercados, la mayoría no son monopolios. ¿Sabéis esto es verdad? ¿No lo sabéis? Es muy fácil atacar a una empresa. Puede ser una campaña de desprestigio creada a posta, que creedme que es relativamente fácil, y le está haciendo daño. En este caso, por si acaso os digo que es verdad. Tuve un amigo que estuvo hace un par de años allí y me dice que estaban terribles por dentro, ¿no? Entonces, realmente tienen un problema interno, ¿vale? Es un problema de producto, que no está bien el producto. Pero a veces los problemas de reputación te vienen por sitios que no te los esperas y no puedes controlar. Gente que trabaja contigo. Una de las empresas líderes en esto, que le pasa cada 2x3, muy divertido, es la empresa FedEx, esta empresa de transportes, ¿no? Donde uno de los casos más sonados hace años, que además ocurrió en plenas Navidades, fue cuando una persona compró un televisor y cuando llegó a su casa estaba roto. Revisó las cámaras de seguridad y esto es lo que se encontró.
no tiene audio, pero podemos ver al repartidor de FedEx cogiendo el pedido, la televisión, y haciéndolo más parecido a, podemos llamarlo una entrega inmediata. Ahí la tienes. Claro, este vídeo se subió a las redes sociales, corrió como la pólvora y generó un serio problema en ese momento a FedEx económico. Entonces, al final todo esto te puede venir por sitios que absolutamente no controlas. Por lo tanto, y algo importante, sé transparente y no engañes, porque tarde o temprano, si mientes, a día de hoy, tardarán más o menos, pero te van a detectar, ¿no? ¿Qué opinas de esta imagen? Imaginaos que una aplicación para buscar pareja, ¿no? Tinder, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de esta imagen? Vamos a buscar objetivos. Fijaos. ¿Qué objetivo puede tener? ¿Llamar la atención? ¿Destacar de la competencia? ¿Otras chicas? Y generar conversión. Encontrar a alguien con el que haga match y cerrar la cita. Pero lo importante de esto es real? ¿Esto es sincero? No, no lo es. Esto es una técnica para hacerse selfies más sexy, sin cirugía ni Photoshop. Esta es la imagen real de la que visteis. ¿Qué sucede con todo esto? Que si al final proyectamos algo que realmente no somos, para mí es como una metáfora al final, sobre todo aplicado a la vida personal y a los negocios, tarde o temprano vamos a tener un problema y las cosas no van a salir como queremos. 5. Persona responsable. Hay muchas opciones a día de hoy. Puedes contratar un profesional, puedes, si eres una empresa pequeña, repartir las tareas entre los que somos al principio. Oye, pues vamos a aprender de esto, tú te encargas de esto. O contratar a alguna agencia local de tu zona que te pueda ayudar con toda esta parte, ¿no? 6. Redes sociales y canales que vamos a utilizar. Os decía, en el centro siempre vuestra web. ¿Por qué? Porque no dependáis de lo que rodea, que no es vuestro y está en vuestras manos. Porque de la noche a la mañana se os puede venir todo abajo. ¿Conocéis una empresa? Esto es una empresa americana, es un producto que se llama OraBrush. Esto es un limpiador de lengua. Es un producto que dices, ay, pues mira, me falta. ¿No? Pero este producto es líder en ventas. Y tiene una cosa que incide en que todo eso se multiplique. Esta es la primera parte de su web y cuando bajas un poquito, haces scroll down, te encuentras con decenas de vídeos de usuarios diciendo lo maravillosa que es su vida desde que se compraron el OraBrush. Os invito a ver varios de sus vídeos y después de 2 o 3 vídeos dices, ¿a qué lo necesito? Fijaos que estos son técnicas que no cuestan casi dinero. Hace no mucho, en una empresa, un salón de estética de belleza, se invirtieron, costó $50 el comprar una webcam y ponerla en recepción. Cuando la gente salía de sus tratamientos se le decía, ¿le importa nada en 10, 20 segundos decirnos cuál ha sido tu experiencia? Mucha gente te decía, no, me da vergüenza, le doy un bono del 40% de descuento para su próximo tratamiento. Entonces sí. ¿Cuánto te está costando eso? Muy poco. Te estás consiguiendo video recomendaciones de personas de 18, de 30, de 50, de 60 años con un poder brutal. Porque creemos a otras personas, no creemos si sale el director de esta empresa diciendo lo bueno que es. Y a partir de ahí te puedes apoyar en blogs, en vídeos, en podcasts, notas de prensa, temas de fotografía, redes sociales como Facebook o Twitter, o temas de reviews como Yelp. Pero no olvidemos las redes sociales verticales, redes sociales de nicho. ¿Podéis levantar la mano los que tenéis perro, por favor? Wow. ¿Cuántos estaréis dispuestos a hacer un perfil en Facebook a vuestro perro y mantenerlo a diario? Levantad la mano. ¿Una mano? Seguro que mucha gente lo tiene y dice, no, yo no. Bien, porque hay muchos perros en Facebook. Pero para esto existen redes sociales verticales, muchas. Hay una muy famosa que es United Dogs. United Dogs es una red donde tú le haces un perfil a tu perro y tu perro habla con otros perros. ¿Quién está hablando con quién? Por hacer una comparación con Facebook, ¿no? Si un perrito te gusta, en lugar de hacerle un me gusta, le haces una caricia. Y el perro acumula
caricias. Y de ahí sale el perro de la semana, el perro del mes, el perro del año. Y van otros perros a tu muro y dicen felicidades Pancho por ser el perro de la semana. Dentro de todo lo friki que puede sonar esto, pero si te dedicas a vender cosas para perros, aquí está casi el 100% de tus clientes. Hay redes sociales verticales muy extrañas. Esta es Intellect Connect, una red social para inteligentes, donde para entrar tienes que tener un mínimo de cociente intelectual y tienes que pasar un examen. Yo no lo he hecho por no deprimirme. Si queréis intentarlo, allá vosotros. Tenemos Beautiful People, una red social para gente guapa, donde tienes que enviar unas fotos y si no eres lo suficientemente guapo, según ellos consideren, no entras. También está lo contrario, Ugly People. Si no eres lo suficientemente feo, tampoco entras. Pero, fijaos, al final cuando hablamos de... Estamos sometidos al día a millones de impactos publicitarios. Internet, periódicos, prensa, vallas, absolutamente... ¿Cuántos recuerdas? Casi ninguno. La mayoría no te acuerdas de ello. Para generar un recuerdo, tenemos que generar algún tipo de emoción en los usuarios. Miedo, risa, odio, asco, rabia, pero genera algo. Para mí la mejor publicidad es la que te atrae, te conmueve, te convence y te hace que la busques. Seguro que ha habido alguna vez alguna campaña publicitaria que la habéis visto y la habéis querido volver a ver. Y dices, guau, esa me ha gustado, ¿no? Si vas por la calle... No, porque lo que normalmente pasa es esto, me había olvidado, donde el usuario lo que hacemos es decir, cuando entramos en una web nos empiezan a saltar un montón de pop-ups y de cosas y empiezas a cerrar como un loco. No me pongas más, pues ahí, van detrás. Pero, si por ejemplo, vas por la calle y te encuentras con un autobús, con esto te llamará la atención. Con este sticker en una puerta, te fijarás en ello. Alguien que se sienta en el sitio menos apropiado, carne de cañón de Instagram, o esto para chicos. Poneros en esta situación. ¿Os sentís incómodos, sí o no? Sí, aunque sepas que son pegatinas, stickers, da lo mismo. Te vas a sentir incómodo. Pero te está generando un impacto emocional. Y cada vez está más de moda, ¿no? Ir al gimnasio, estar fuerte, tener los abdominales marcados. No sé si conocéis este producto, pero si no, pues lo voy a presentar. El Abhanser, una manera distinta de conseguir abdominales. Claro, me puedes decir, vale, pero ¿esto cómo queda? ¿Cómo son los resultados? Bueno, pues te puedo poner un modelo que como quedan, dependiendo del tipo de persona, te pueden quedar la duración de los abdominales, dependerá del tipo de piel. Y dices, ya, pero yo no me quiero comprar el producto, vale, perfecto. Lo puedes hacer de manera casera, no hay ningún problema, todo soluciono de manera campera. También lo puedes hacer. Este producto no existe. Este producto es un fake. Esto fue una campaña que se lanzó hace unos 5 años y generó tracción. Había gente que quería comprar esto. Es decir, un mal producto con un buen marketing genera atracción. Imaginaos lo que se puede hacer si tienes un buen producto. Llegué a leer que se llegó a vender este producto en Japón. Lo estuve buscando a ver dónde se comercializó, pero nunca lo llegué a encontrar, ¿no? Pero al final es contar historias a la gente, ¿no? Storytelling, transmedia storytelling. Pero hay productos que son más complicados de mercadear, ¿no? Porque no todo es tan fácil. Si por ejemplo os digo, ¿cómo hacemos marketing con papel higiénico? No es un producto que diga, bueno, pues las técnicas habituales es utilizar pequeños mascotas, perritos pequeños, ¿no? Que son muy adorables. Puedes recurrir a técnicas un poquito más agresivas en el punto de uso, donde a lo mejor dices, bueno, para crear, al final puedes generar recuerdo de marca en ese momento. O puedes utilizar la ironía para generar recuerdo de marca. ¿Si puedes poner el audio? Emma. ¿Quién decía que el papel no tenía futuro? Al final, esto es un tipo de publicidad que no olvidas. Y está basada en la creatividad y en la generación de algún tipo de sentimiento en el que el consumidor, en el que somos nosotros, ¿no? Bien. 7.
estrategia a seguir en cada red social. Esto ya depende un poco de lo que quieras conseguir, ¿no? No voy a entrar mucho, pero LinkedIn, Twitter, aunque está muriendo, para mí es una red social que le tengo mucho aprecio y está yéndose abajo, pero realmente funciona muy bien como herramienta de atención al cliente, donde todavía muchas empresas lo utilizan. A mí me ha solucionado muchos problemas en muchos momentos. En este caso fue con American Airlines, donde me solucionaron un problema enorme de perder un vuelo gracias a su servicio de atención al cliente vía Twitter. Tenemos redes como YouTube, que están creciendo mucho. De hecho, yo os diría que para mí esta va a ser la red clave en los próximos 5 años, por los índices que está mostrando de crecimiento de audiencia, y donde hay empresas que deciden hacer publicidad totalmente distinta. No sé si conocéis esta empresa, es Dollar Shave Club. Es una empresa, es un modelo de negocio que vende cuchillas en Estados Unidos por, que no son $9 al mes. Es un modelo de suscripción. Es un modelo muy interesante, que está creciendo mucho, y esta empresa decidió hacer una publicidad un tanto agresiva y curiosa en lugar del típico vídeo corporativo, que normalmente lo vemos una vez porque lo tenemos que aprobar y no lo volvemos a ver, ¿no? Facebook sigue siendo para mí una red social muy potente, porque tiene un alto grado de penetración en el mercado. Concretamente, en Panamá estuve sacando las cifras ayer y me daba 1.5 millones de usuarios registrados por encima de 18 años aquí en Panamá. El email marketing, otra estrategia también muy completa. 9. ¿Qué acciones vamos a realizar? Y voy a acelerar para no irme de tiempo. El Wi-Fi marketing es una estrategia también muy interesante, sobre todo para los que, si tenéis algún comercio local, donde la clave es: yo te doy Wi-Fi gratis y tú me das tus datos. Y a partir de ahí establecemos acciones proactivas de email marketing, de SMS marketing. El tema de bots, os lo mencionaba antes, bots en Facebook, donde se están haciendo cosas muy interesantes. Este es uno que tenía en pruebas en Burger King, donde directamente puedes hacer un pedido de una hamburguesa antes de llegar al restaurante, ¿vale? ¿Qué quieres? Pues bueno, miras cuáles son sus productos, cuál quieres, digo, vale, pues quiero un Whopper, ¿lo quieres completo? Sí, por supuesto. Bien, selecciona la localización donde quieres recogerlo y gracias, tu pedido estará en 5 minutos. Donde son robots muy sencillos de realizar y que van a cambiar realmente todo. ¿Conocéis el parkour? El parkour, una disciplina que no es nueva, es antigua, pero ¿por qué no aplicarla a la empresa? Esto es el parkour. La sensación de Internet en 2004. Incluso salió en una peli de James Bond. Es muy llamativo. El objetivo es ir de un punto A a un punto B del modo más rápido y creativo posible. Así que técnicamente su punto A sería la ilusión y su punto B un hospital. ¡Parkour! ¡Vamos, vamos! ¡Andy, a caballito! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Monta! ¡Monta! ¡Bájate! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vale! ¡Parkour! ¡Salta sobre la cámara! ¡Salta sobre la cámara! Ahora vamos, todos juntos o de uno en uno. Atended. Del camión a las neveras y al contenedor. Giro de 360 grados hasta los pares y de voltereta mortal hacia atrás en la papelera. ¡Eso es un mortal! ¡Eso! ¡Es parkour! ¡Parkour! 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 ¡Santi, voy detrás de ti! Filosofía del parkour, ir del punto A al punto B de la manera más creativa posible, siendo el punto A tú, la empresa, tu producto, y el punto B, el cliente al que te quieres dirigir. Esta parte de los códigos QR es algo que está prácticamente totalmente muerto, pero sí la traía porque me llamaba la atención el mal uso que se ha hecho de ello en estos últimos años, ¿no? Donde lo ponían en sitios que era prácticamente imposible escanearlos, ¿no? Y algunos de los más curiosos era que tú ibas por la carretera y escanea el código QR. Donde podemos ver a nuestro alrededor casos de malas prácticas en marketing constantemente, ¿no? O, ¿qué quieren? ¿Que corra detrás del autobús para escanearlo? Y mi preferido, en el metro de Londres, juégate la vida y escanealo, ¿no? Entonces, lo importante es que cualquier acción que hagamos tenga sentido.
y lleve algo en concreto, algo que tenga lógica. No hagamos las cosas, como vemos muchas veces, por hacer, que al final es una pérdida de tiempo, de dinero y, en definitiva, de rentabilidad de lo que estás haciendo, ¿no? Y el punto 10, la parte de medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Internet, el marketing digital, las redes sociales tienen algo buenísimo, y es que podemos medir el 99,9% de las cosas. Puedes medir absolutamente todo, a tiempo real, de una manera sencilla, y siempre dividiendo esto en cuantitativo y cualitativo, ¿no? Aquí os voy a dejar varios indicadores, por si os pueden ser de utilidad, porque yo los divido en KPIs o indicadores de influencia, que pueden ser algunos de estos, indicadores de visibilidad, que son más cualitativos, indicadores de interacción. La presentación la vais a tener entera, no os preocupéis, por lo tanto la vais a tener, e indicadores de retorno, que son ya un poco los más factores económicos de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que, en definitiva, cuando tienes esto, ahora ya estás listo para realmente ir al mercado a hacer lo que quieras conseguir. Antes no. Por lo que dejadme resumir para mí los 3 puntos clave en todo esto. Lo primero, customer centric. Céntrate siempre en tu cliente, en quien quieres impactar, y desarrolla todo alrededor de él. Lo segundo, define una estrategia omnicanal. No marketing digital, no marketing offline, al final es todo junto, vincula los dos canales. Este es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas a día de hoy. Y lo tercero, sé disruptivo, sé creativo, haz lo que el resto lo haga, no tengas miedo a que te puedan criticar, a que a alguien no guste, da absolutamente igual, es la única manera de crecer. Y soy un convencido de que quien no consigue algo es porque no lo intenta, seguro. Si no lo intentas, es porque no quieres. Por lo que yo os invito a todos a levantaros por la mañana pensando en positivo y aprender mucho de esta pequeña niña. Al final es un tema de actitud, ¿no? De querer hacer algo, por lo que en vuestras manos está el conseguir ese 80% de la suerte para que suceda hoy y en los próximos años aquello que queráis que suceda. Muchísimas gracias. Buenas noches. Juan, iba a hacer parkour, pero vamos a quedar presos todos. Mejor no. Excelente la exposición de Juan, de verdad que me levantó mucha inquietud. A través de la aplicación que les explicamos antes, estamos recibiendo sus preguntas. Yo las estoy viendo aquí en el iPad. Hemos recibido varias preguntas interesantes. Y vamos a empezar por una bien sencilla, Juan, que creo que lo básico que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál crees que es el futuro de las redes sociales? Simplicidad y vídeo. Yo creo que cada vez estamos más preocupados por la privacidad, somos más conscientes de ello, estamos aprendiendo. Las redes sociales nos cogen información absolutamente de muchísimos sitios, y cuando realmente ves lo que saben de nosotros, en muchos casos da miedo, ¿no? Antes os decía el tema de Google. Sabéis que Google tiene muchos datos de vosotros. Si queréis saber lo que sabe de vosotros, lo que dice que sabe, ir a google.com/dashboard, loguearos con vuestra cuenta de Gmail y tendréis un panel donde os muestra absolutamente todas las búsquedas que habéis hecho, dónde habéis estado en cada momento, dónde vivís, dónde dormís, que estéis aquí ahora mismo. Entonces yo creo que el futuro pasa por redes sociales más seguras y más alineadas con la privacidad del usuario. Ok, una buena pregunta aquí y creo que es interesante para ir calentando motores. ¿Qué es redes verticales?
Creo que lo mencionaste un poquito y Vale. ahóndanos un poquito más en eso, Juan. Las redes verticales son redes sociales de nicho, es decir, de una temática en concreta. Una red social generalista es Facebook, donde se trata absolutamente todo. Pero hay muchas redes verticales que son de un determinado sector. Red vertical de las personas que les gusta tejer con ovillos de lana. Existe. Y a lo mejor eso es una comunidad de 800 personas, pero que les gusta eso. Hay redes sociales raras también, redes sociales de zombies, o personas que se creen zombies. Existen, las podéis buscar. Eso no va a llevar a nada interesante a nivel de negocio, pero existe. Entonces, al final, hay muchas redes que son micronichos, es lo que os comentaba. Para mí la rentabilidad en el marketing digital no reside en los grandes grupos, reside en estos micronichos y cómo te puedes aprovechar de ellos. Y las redes verticales ya te han creado, en el caso, por ejemplo, la de los perros, una red donde están todos los amantes de perros. Simplemente tienes que entrar ahí para llegar a ellos, aprovechate de ellos. Excelente. En Panamá, Juan, tenemos ahora mismo una campaña de fake news. Creo que tocaste el tema. ¿Cómo se puede blindar una empresa de este efecto negativo de las redes? Si es que es posible blindarse. A ver, eso es muy complicado, porque realmente las propias redes sociales están con problemas. Facebook está estableciendo algoritmos y protocolos para controlar las noticias falsas. Google tiene un serio problema con noticias falsas y todavía no lo ha conseguido solucionar. Creo que esto es uno de los grandes desafíos que tienen. Creo que no es fácil. Os comentaba antes, a día de hoy atacar a muchas de las empresas y crear corrientes falsas es muy sencillo. Donde se crean bots automáticos, no sé, donde por ejemplo he visto muchas de estas acciones, no hablo aquí en Panamá, pero en otros países, es en estrategias de marketing político, donde se utiliza cibermilitancia, es decir, se crean un montón de bots automáticos en distintas redes sociales para impulsar determinadas noticias. Entonces, llega un momento que no puedes discernir qué es real de qué no es. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes desafíos, que las propias redes sociales son las que tienen que buscar una solución. Va a evolucionar por ella misma, ¿no? Yo espero que sí. Mira, hiciste una pregunta interesantísima al principio de tu exposición sobre quiénes quieren ser emprendedores. Te cuento una experiencia mía. Yo doy clases de mercadeo, investigación de mercado y todo lo demás. Y lo primero que preguntan el primer día de clases es ¿a qué se dedican los chicos? ¿Por qué están estudiando la carrera la cátedra que estamos dando? Y te puedo decir que el 90% quieren ser emprendedores. Tienen esa vocación de emprendedor y me sorprende mucho. Porque yo fui educado para trabajar para alguien, pero estos chicos ahora están para esto. Y una pregunta muy interesante con esto. Estoy en el proceso de crear un canal en YouTube y quiero explorar el canal a nivel nacional sin usar lo usual para promocionarlo. ¿Cuáles serían nuevas técnicas? Entiendo que quiere ir por el YouTube, pero sin ir por el canal tradicional. Vale, en este caso lo primero que te preguntaría es cuál es tu modelo de negocio, es decir, cómo vas a ganar dinero. Uno de los grandes problemas que está pasando con los youtubers es que ganaban mucho dinero, pero lo están dejando de ganar. Porque antes, pongo el dato ficticio, pero con 1 millón de visualizaciones ingresaban $1000. Ahora con 1 millón de visualizaciones ingresan $70. Las redes sociales nos han engañado, lo dije antes, lo han vuelto a hacer. Les hemos ayudado a crear una comunidad y ahora te dicen, ahora pagas. Entonces, en todo esto lo que te diría es lo primero, que utilices YouTube no como un negocio, sino como una plataforma para generar tu negocio. ¿Dónde va a estar tu negocio? En vender productos, en vender servicios, en vender productos tuyos. Ahora mismo hay una nueva, está empezando a salir, aunque lleva 3 años, no sé si lo conocéis, es Patreon, patreon.com. Son plataformas, es una mezcla entre crowdfunding y financiación para artistas. Es decir, lo que se busca es que personas que generan contenido en Internet de manera gratuita puedan ser soportados por otras personas para apoyar, porque al final esta gente está generando vídeos que todos nos beneficiamos de ellos, que aprendemos de ellos, pero ellos no pueden ser sostenibles porque no generan ingresos por ellos. Entonces, lo primero en este caso, por cerrar la pregunta, es que defina dónde quiere ganar el dinero y no centres su negocio en YouTube porque estás vendido a YouTube. Correcto, no te centres en la red, sino centrado en el customer, como decías, ¿ok? Hay muchas preguntas de marketing, Juan, y vamos a enfocarlas, estoy seguro que es hacia redes sociales. Hay una muy buena aquí. ¿Cuál es la estrategia para poder impactar en las emociones de las personas al momento de planear una estrategia de marketing? Enfoquémoslas hacia las redes sociales, ¿verdad? Sí, lo primero es, os hablaba antes del mapa de empatía, es decir, lo básico es conocer a las personas. Conocer a las personas que quieres impactar, cuáles son sus puntos. Bueno, es que si no tienes esa información nunca lo vas a poder conseguir. Es decir, os pongo un caso de hace un tiempo. Descubrimos en una empresa que el 60% de sus clientes eran amantes de los perros, tenían perros. Y esta empresa no tenía nada que ver con perros. Se lanzó una campaña por ese lado y funcionó muy bien, porque llegamos a los usuarios por un canal que no se esperaban y que es puramente emocional. Entonces,
Lo que te va a dar la respuesta de cómo puedes generar ese impacto emocional es estudia a tu audiencia, conoce a tu audiencia y en base a ello sabrás qué puntos tienes que tocar, que son los que llamamos activadores, para generar esas sensaciones. Y luego, prueba y error. Para mí la clave del éxito es falla rápido y barato. Porque fallar, vas a fallar. Esto no hay una regla escrita que te diga, haz esto y te funcionará. Lo importante es fallar muy rápido y barato para encontrar el éxito rápido y no perder mucho dinero en el tiempo. Hay una buena pregunta aquí y me parece adecuada. ¿Qué piensas del marketing de boca en boca? Eso existe de toda la vida. Es decir, el marketing de boca a boca, boca a oreja, lo que pasa es que con el mundo digital se ha expandido. Es decir, antes yo influía en un círculo muy cercano, 10 personas. Ahora cualquier persona para mí es influencer en Internet. Es decir, se llama muchas veces influencer a que tienen 1 millón de personas, eso es falso. De hecho, yo creo más en la microinfluencia que la macroinfluencia, porque tú confías más en gente cercana a ti. De tal manera que si tú haces una buena estrategia de microinfluencia tocando a las personas, es como el efecto gota de agua. Si tiran las piedras en un estanque, se forman ondas que se van superponiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el boca a boca es clave y es una de las grandes estrategias que te pueden hacer crecer tu negocio y de una manera más barata. Empresas, por ejemplo, como Uber, algo tan sencillo como recomiendas a un amigo y ganas $15 para tus viajes. Al final es el mismo, la base es la misma. Yo tengo una pregunta mía y va muy relacionada con el fake news, porque las redes sociales con el fake news quizás se puedan canibalizar. ¿Crees que las redes sociales pudieran desaparecer? Sí. Yo, de hecho, creo, en 20 años, ¿creéis que Facebook va a seguir existiendo? Para mí ya está durando mucho. Pero no lo digo mal, es decir, yo creo que Mark Zuckerberg a nivel empresarial está haciendo una labor excelente y él sabe que su negocio no está ahí en los próximos años, por eso ha comprado y está comprando empresas que... Pero yo creo que al final el usuario es infiel, cada vez somos más infieles. Es decir, me gusta hoy esto y mañana me paso a esto y somos influenciados por modas, etcétera, etcétera. Y aparte entre ellos se atacan. Es decir, Snapchat era una red social que funcionó muy bien hasta que llegó Instagram, que pertenece a Facebook, le copió los stories y le está quitando gente. Todo en cuestión de un año. Entonces, yo creo que nada es para toda la vida. O sea, que no te puedes quedar detenido en una red social, tu negocio y eso. Y la pregunta que viene creo que va muy relacionada. ¿Cuál es su punto clave para poder tener una buena idea en el marketing? Creo que va con la evolución, ¿cierto? Mira que muy enfocado al marketing todas las preguntas, ¿no? Yo creo que para tener ideas lo que hay que hacer es, este es mi punto de vista y lo que hago, por lo menos a mí me funciona, leer mucho y formarse mucho. Es decir, creo que todos debemos dedicarnos de media entre 3 y 6 horas a la semana a formarse. Y esto cuando la mayoría de gente que está trabajando en jornadas normales no lo hace, porque al final te ocupa mucho tiempo. Pero yo realmente tengo buenas ideas cuando leo libros, cuando veo vídeos en YouTube, es decir, intento siempre, de hecho para mí soy una persona muy disciplinada para algunas cosas, entonces todos los días dedico mínimo 2 horas a leer las noticias del día de mi sector y solo poner el 0,1% de lo que se genera, ¿no? Entonces creo que para tener buenas ideas tienes que ver alrededor tuyo e inspirarte en lo que están haciendo otros. Había una buena pregunta aquí. Una empresa seria que de repente caiga en el estilo de marketing de lo que vimos, de empezar a ser disruptivo, ¿qué tanto riesgo tiene de que una empresa seria no sea considerada seria ya por utilizar ese tipo de marketing? ¿Puede cambiar así rápidamente? ¿Depende del público objetivo? Creo que has dicho una cosa muy importante y es el miedo, ¿no? El miedo a que si hago esto a ver si me miran mal, pero al final, yo os digo por lo que hemos visto, empresas que han sido muy disruptivas y han hecho auténticas barbaridades, muy criticadas, cuando las analizas en un largo plazo, en 2 o 3 años, la estrategia es positiva y han salido ganando. Por lo tanto, yo no creo que hay que tener cuidado sin pasarte en hacer ciertas cosas, pero muchas de las empresas que han metido la pata, por decirlo de alguna manera, de esta manera tan profunda, han funcionado bien y es parte de su estrategia, el error ese. Y generar también controversia. Sí. La selección de la red social, Juan, o la campaña en la red, depende del tamaño de la empresa. Voy a seleccionar cierta red porque mi empresa es mediana o pequeña.
No, depende de dónde esté tu público objetivo. Ajá. Es decir, si a lo mejor tú quieres dedicarte, me invento, a un público más joven que ahora está más en Instagram, a lo mejor tu red social es Instagram. O quieres dedicarte a un público profesional, te puedes ir a LinkedIn. Es decir, lo principal es ver dónde está tu audiencia e irte a esa red social y utilizar sobre todo, yo creo que las herramientas de publicidad de las redes sociales es lo mejor que han podido inventar. Porque con un coste muy bajito podemos generar un alto impacto. Y cada vez más los mayores presupuestos de marketing se los lleva, por ejemplo, Facebook. Pero para empresas cuyo cliente final es el consumidor o la empresa. Es decir, estamos 90-95% de presupuesto a publicidad en Facebook, porque a día de hoy, y os hablo en distintos países, está dando unas conversiones excelentes. Aquí una pregunta buenísima. Millennials, centennials, se aburren rápido. Hay una pregunta que dice, ¿cómo puedes impactar en esta nueva generación que se aburre o cambia constantemente? A ver, en todo esto, la revista Time hace 4 años sacó en portada los millennials y decía que eran vagos, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el problema es que las empresas están mal construidas y lo que están buscando es algo más. Es decir, yo por ejemplo os cuento de la experiencia con mi padre, tiene 67 años, se jubiló hace 2 años y se dedicó toda su vida desde los 14 años a trabajar en la misma empresa y no tener hobbies, era su vida, dedicó su vida. Entonces creo que cada vez más la gente joven lo que busca es vivir la vida de una manera diferente, es hacer algo que realmente te ilusione. Por eso creo que cada vez hay más gente que quiere emprender. Es decir, yo una de las razones por las que emprendí era porque, bueno, no quería tener jefes, pero realmente cuando yo estaba trabajando en unas empresas, yo trabajaba 8 horas al día, pero trabajaba triste, me levantaba triste por las mañanas y me afectaba a mi vida personal y a mi relación con la gente que tenía alrededor. Dedicas 8 horas al día mínimo a trabajar, una gran parte de tu vida. Tiene que ser algo que te haga levantarte feliz, que tengas pasión en ello, porque si no al final te afecta a tu manera de ser, a tu salud y a todo. Entonces yo creo que la base es que buscan ser más felices en la vida. Juan, excelente tu disertación, de verdad. Creo que nos has ilustrado bastante bien. Creo que debemos dar un excelente aplauso